Cuando estaba compartiendo nuestro pastor Jorge Lozano, él no me platicó nada, a pesar de que estamos en el hotel y nos movemos juntos en el carro, y no me platicó nada lo que iba a predicar. Bueno, sí me dijo que iba a hablar del sexo, pero en la forma que lo hizo no nos platicó nada. Anoche cenamos juntos y ahorita en la mañana, cuando él estaba hablando, a mí se me venía esta palabra y se las quiero compartir. Y quiero hablar de cuando él mencionó algo. Él dice que, yo quiero dar como una secuencia y cerrar con esto, porque siento que es muy necesario. Como decía él, es muy amplio el tema que él trae y que él estaba compartiendo, y siempre hay cosas que decir. Pero yo quiero compartir con ustedes sobre... Él mencionaba algo sobre las maldiciones generacionales. En un punto él habló sobre las maldiciones. Y en un punto él también nos hizo declarar y confesar, no quiero. Y nos hizo confesar y no quiero. Y yo meditaba en esta palabra que yo voy a compartir. Y quiero que abras tu Biblia ahí en Génesis capítulo 9, versículo 20. Voy a estar hablando algunas historias a la luz de toda la palabra o a la luz de la Escritura, y quiero terminar en el Nuevo Testamento. Y yo quiero hablar sobre las maldiciones generacionales, porque yo he conocido personas en mi caminar con el Señor que no han querido caer en adulterio, que no han querido hacer esto, no han querido hacer lo otro. El apóstol Pablo lo dijo, dice: miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo? Dice, de pecado, dice, pero gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo. Entonces, y yo quiero hablar cómo una maldición se empieza a trascender, y quiero vayamos ahí a Génesis 9, versículo 20, y dice así la Escritura. Ustedes saben que cuando Dios salvó a Noé y a su familia, un poco antes, el contexto dice que la gente estaba depravada en la tierra. En el capítulo 6 de Génesis dice que estaba depravada. Hay una escritura y un texto donde dice que a Dios le dolió su corazón, como la tierra se había corrompido. En una escritura dice que Dios se arrepintió, o sea, fue un dolor en su corazón de haber hecho al hombre, haber hecho al ser humano. O sea, le dolió tanto, ¿verdad? Pero dice que le dolió en su corazón. Me gusta esta frase, le dolió en su corazón. O sea, el pecado viene siendo una ofensa a Dios. El pecado ofende el corazón de Dios. Y algo que tú y yo debemos de cuidar como hombres, no ofender el corazón de Dios. Y cuando pasa esto, viene un diluvio, viene un juicio. Dios le habla a un hombre llamado ¿qué? Noé. Y Dios salva a la familia de Noé. En una ocasión, un hombre de Dios de aquí de México nos decía que Noé no logró éxito como evangelista, pero como padre de familia salvó a su familia. Logró salvar su casa. Pero sucedió algo en el hogar de Noé cuando ya se termina el diluvio, se estaciona el arca, y cuando ellos bajan y todo esto. Y ustedes conocen la historia, pero en el capítulo 9, versículo 20 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino. La Biblia dice que Noé era un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Noé era un hombre que no quería tomar licor. Era un hombre que no quería. No quiero que se vaya a malinterpretar a lo que estaba compartiendo pero quiero llegar a un punto. Y dice que bebió del vino, dice, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. En otra versión dice que él estaba embriagado, y dice que él se desnudó. Algunos estudiosos teólogos dicen que él estaba bailando en medio de la tienda. Después de haberse salvado él y su familia, dice que él estaba desnudo adentro de la tienda. Él se había embriagado, perdió los sentidos, perdió los estribos. Un hombre que escuchó la voz de Dios, un hombre que obedeció a Dios por 120 años construyendo un arca, un hombre que la gente, me imagino yo que llegaba, la gente le decían: ¿tú un arca?
No, sí, es que Dios me habló y que va a haber un diluvio y jaja, me imagino que la gente se reía de él, pero un hombre que dijo, yo voy a obedecer a Dios, no importa que la gente se burle, él obedeció a Dios. Imagínate el corazón que tenía Noé. Y dice, el siguiente versículo dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás descubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Escuche esto, lo que le había hecho. No dice aquí porque lo vio, lo que le había hecho. Quiero hacer un paréntesis, no quiero asegurar, pero algunos estudiosos dicen que algo le hizo el hijo a su padre Noé. Cuando vio a su padre desnudo en esa carpa, algo le hizo este muchacho a su padre. Mínimo lo deshonró, mínimo se rió de él, mínimo lo murmuró, lo criticó, fue y le dijo a sus hermanos. Mas sin embargo los otros dos hijos de Noé, cuando supieron la noticia, se fueron caminando hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre. Ahora yo quiero hacer también otro paréntesis aquí, de que es muy importante, de que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay hombres que se han bañado con sus niños desnudos. Y no, Levítico dice que un niño no puede ver la desnudez de su padre, ni un niño debe de ver la desnudez de su madre. No está permitido en la Escritura. Entonces yo teníamos una conocida pariente lejana que ella se metía con sus niñas a bañar desnudas, y esto es totalmente antibíblico, no es de Dios. Entonces este joven miró a su padre desnudo que estaba en la tienda, estaba en la carpa. Ese padre estaba borracho, pero su hijo Cam lo vio. Y dice, chequen lo que dice más adelante, dice, así no vieron la desnudez de su padre, dice, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Su padre, cuando vuelve en sí de su licor, cuando vuelve así de andar tan cuete, supo lo que su hijo le había hecho. Quizás nadie le dio la noticia, no sé en qué forma él se dio cuenta lo que le había hecho su hijo. Dice que su padre, dice que Noé maldice a su hijo, declara una maldición sobre él, dice, maldito sea Canaán. Y de allí, pues, Cam fue maldecido por su padre. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando Moisés introduce al pueblo a la tierra de Canaán, toda la gente que estaba allí era descendencia de este hombre, de Cam. La Biblia dice en el capítulo 10 de Génesis, versículo 15, dice que Canaán se casó, o Cam se casó, tuvo hijos, dice, y de ahí nacieron todos los amorreos, todos los feros. De ahí nacieron todos. Los jebuseos y todos, eran siete tipos de personas que había ahí, pero todos ellos eran descendientes de Canaán, que les llaman los cananitas. Ahora, Noé declara una maldición sobre Canaán, pero no para allí. No para allí. Más adelante la Escritura también dice, y en Santiago dice,
Y también en Mateo habla de ella también. Y también en Hebreos 11:31 también habla de una mujer, fíjate, que era de la descendencia de Cam. Eran sus nietas, sus bisnietas, sus tataranietas. De ahí surge una mujer llamada Rahab, la prostituta. Ya era una gente pura, era una gente que se había salvado en el barco. Pero por la maldición de Noé de ponerse bien fuerte y aparte maldecir a su hijo, pues surge Rahab la ramera, la prostituta, que hizo un bien y está en la lista de los héroes de la fe y todo ese asunto. Pero yo quiero marcar el punto donde era una mujer, Rahab la prostituta, y es una maldición generacional. Rahab la ramera, ¿quién era Rahab la ramera? Pues fue la tatarabuela de David. David, hablaban de él en la mañana. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Un hombre, un salmista. La mayoría de los salmos, él los escribió. David dice la escritura que vino la presencia de Dios sobre él. El Espíritu del Señor vino sobre David. Pero algo que me llama a mí la atención de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, pues es un hombre que no quiere ofender a Dios. Es un hombre que no quiere pecar. Es un hombre que quiere agradar a Dios en todo. Es un hombre que quiere darle la gloria a Dios en cada movimiento que haga con su cuerpo, en todo lo que dice, en todo quiere glorificar a Dios. A mí me gusta esa frase, y uno de mis versículos favoritos está en Hechos, donde dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Me gusta eso. Pero David, ¿qué sucede con David? En el capítulo 11 de 2 de Samuel, ¿qué sucede con David? Él era un rey, de repente no va a la guerra. De repente él dice, yo no voy a la guerra. Me voy a ir a mi hotel un rato y voy a descansar. Me voy a poner mis sandalias, mis shorts con palmas, y salgo a la terraza, y mientras se pelean aquellos, pues al cabo, pues yo soy rey y pues ya he peleado muchas batallas, y Dios sabe que no quiero ofenderlo, y me imagino que ahí está él en la terraza, y me imagino que está quizás meditando en un salmo, o quizás está tocando el arpa. Pero de repente, cuando él está tocando el arpa, de repente voltea y ve a una jaina bañándose, la rubia que todos quieren. Imagínate, David ya tenía sus esposas, como se usaban en aquel entonces. Escucha, David está ahí. Vamos a pintar este cuadro de David. Él está con el arpa, adorando a Dios ahí. Dijo, si no me voy a la guerra, voy a adorar a Dios. Como la gente, ¿verdad? No vas a no fuiste a la cumbre. Pero oré en la casa. ¿Quieren escuchar ustedes? Pero yo alabo a Dios en mi casa. El paro, ¿verdad? De todos, ¿verdad? Me imagino David dijo, no voy a la guerra, pero voy a adorar a Dios en la terraza. Y ahí está haciendo un poquito calor como ahorita. Y está él con el arpa. Pero de repente, y voltea y ve a esta muchacha, a esta mujer casada que se está bañando. Y David, un hombre ¿cómo? Conforme al corazón de Dios. Un hombre que conoce a Dios. Un hombre que conoce el corazón de Dios. De repente haber dicho, el Señor te reprenda, como decía el pastor hace rato, y se puso a adorar a Dios otra vez. Pero de repente aventó un ojo para San Diego, ¿sí? Y de repente, ¿qué sucede? La manda a traer. Es el rey. Y se acuesta con ella. No metió la pata.
somos hombres, metió el pene. Cometió un pecado de adulterio. David. Por un año más o menos pasó como un año, su pecado estaba oculto. Él manda a matar a Urías Eteo, ustedes saben la historia, lo manda a matar, y su pecado está oculto más o menos como un año. Y un día David está en la oficina, y me imagino que está en su oficina en el palacio, y de repente David tenía unos profetas que eran más o menos como sus consejeros, y de repente alguien le suena a la puerta, y cuando suena a la puerta, pues pensaba que era uno de sus criados o algo, y dice adelante, y que va mirando la cara del profeta Natán. El profeta Natán no era un profetía así más o menos así chafita, era un profeta picudo. Natán, cuando David miró a Natán, yo me imagino a David se puso pálido, se hundió en el sillón así: Padre del cielo, que no hagas así. Como cuando uno anda mal y de repente llega alguien y tarramache, tengo palabra de Dios para ti, varón. Y uno, oh caray, ¿qué me van a decir? Y David así de repente llega Natán y como, ¿qué pasó, Natán? Ni café le ofreció ni nada, o sea, se puso nervioso. Fíjate lo que le dijo, le dice, y ustedes conocen la historia, le cuenta una historia Natán a David. Quiero que pongas mucha atención en esto. Noé maldice a Cam. De su descendencia surge una prostituta, Rahab la ramera, la tatarabuela de David. Parece que no pasaba nada, toda la gente era limpia, sana, toda la gente se portaba bien, pero nace David. No va a pasar nada, ya estuvo, se ha portado bien, pero a David surge, marca la Biblia que David cae en un pecado de adulterio. Él no quería, ni lo meditó, ni lo premeditó y dijo voy a hacer esto. Es más, cuando él dejó de ir a la guerra, él no dijo mientras estos pelean voy y me aviento un taco de ojo. Él no dijo esto. Él no pensaba caer. Pero algo que a donde vamos a llegar, cuando el profeta Natán está ahí con David, les cuenta una historia y le dice: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre, tú pecaste contra mí. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9, dice así. Si me gusta ponérmelo en la pantalla, dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, la maldición, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste, le está diciendo el profeta al rey David, y tomaste la mujer de Urías Eteo, se lo repite 2 veces, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré aún a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo voy a leer en otra versión. Escuchen. Por esto tu familia jamás tendrá paz. Al tomar a la esposa de Urías el hitita, me despreciaste. Ahora el Señor dice: traeré desastre contra ti, y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tus mujeres, se las entregaré a un hombre cercano a ti. Él dormirá con ellas, y todo el mundo lo sabrá. ¿Qué está pasando con David? Es una maldición. Romanos 5:20, no recuerdo si es el versículo, si lo puedes poner, a ver si no me equivoco, pero dice esto, dice que por un hombre entró el pecado. Y el pecado, la muerte, dice, la muerte pasó
Todos los hombres. ¿Cómo se llama esto? Eso se llama una maldición. ¿Qué fue lo que hizo Cam cuando miró a su padre que estaba desnudo en la carpa? Lo ve y quién sabe qué le hace, pero su papá cuando vuelve en sí le dice: maldito sea Canaán. Lo maldice. ¿Pero quién tuvo la culpa? El padre. ¿Quién fue el que provocó todo esto? Noé. Noé no tenía en el corazón ofender a Dios. David tampoco tenía en su corazón ofender a Dios. No había venido Cristo. Estaba profetizado. No se podía romper lo que se tenía que romper. No había venido el libertador. Claro que el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud de Egipto, pero acá adentro todavía no podía suceder nada. Después David dice: bueno, pues Dios me perdonó, no me quitó la vida, y está así el asunto. Y David dice: está bien, Dios tuvo misericordia de mí. Pero si escucha esto, y pasaron otras cosas, pero no me puedo ir tan largo, ¿Qué pasó con los hijos de David? Amnón y Tamar. Su propio hijo viola a su hermana. Hijos ambos de David. El hijo de David, Amnón, se enamoró perdidamente. Era un enamoramiento erótico que tenía Amnón de Tamar. Capítulo 3 está esa historia. Como que no la quisiéramos leer porque está drástica. Está machín. David ni cuenta se da. Hubo un hombre ahí, creo que fue Aitofel, o no sé, no me acuerdo qué consejero hubo ahí. Le dijo: finge que estás enfermo, y cuando te digan que si que necesitas, manda a traer a tu hermana y acuéstate con ella. Y eso hace este hombre. Dice que manda a traer a su propia hermana y abusa de ella, tiene relaciones con ella y trae una maldición. Y cuando esto sucede con ellos, segunda de Samuel capítulo 13 versículo 21 dice: después que David se da cuenta de toda esta tragedia de que Amnón viola a Tamar, cuando esto sucede, dice segunda de Samuel 13 21, dice: luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. Pero ¿sabes qué encuentro yo en David aquí? Que sí, le dio mucho coraje que su propio hermano violara a su propia hija. Le dio mucho coraje. Le dio rabia eso, mirar que su hijo era un inmoral de acostarse con su propia hermana y abusar a su hermana. Dice que su hermana echó ceniza sobre su cabeza y salió llorando. Rasgó su vestido y dijo: ya no soy virgen, no se podía haber hecho así en Israel. Y sale la hija llorando porque Amnón, el hijo de David, viola a su propia hermana. Y el asunto es de que David no pudo hacer nada. ¿Qué iba a hacer David? Se enojó mucho, sí, pero no pudo hacer nada. ¿Qué iba a hacer? Eran sus hijos. Pasa el tiempo, David está mayor. Primera de Reyes capítulo 2 versículo 1 y 2. Nos vamos a ir rápido. Primera de Reyes capítulo 2 versículo 1 y 2. David ya está grande. Está David pensando en su hijo Salomón. David no pudo evitar la tragedia. Conocí a un hombre en Tecate que era muy mujeriego. Y él tenía niños chiquitos y niñas. Y un día un amigo mío y yo platicábamos con él y decíamos: ten cuidado. ¿Te gustaría a ti que tu hija? Mi amigo le dijo: ¿te gustaría a ti que tu hija y esto y lo otro? Y dice: no, esto se enojó. No. Pues sí, te sucedió. 14 años, un grandulón se la embarazó.
No puedes hacer nada. ¿Qué va a hacer? Lo veo un hombre, le dije, oye, pues habla con tu hijo. Le dice, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo que se corrija cuando yo no me he corregido? ¿Con qué cara le voy a hablar a mi hijo? Dice, ¿qué le voy a decir yo a él si yo mismo no me corrijo? ¿Cómo le voy a llamar la atención a él? Pero en esta ocasión, cuando ya David está mayor, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Está bonito ese versículo. Esfuérzate y sé hombre. Como cuando alguien es como mexicano, ¿no? Pensando en no cristiano como hombre, o sea, sé hombre. O embarazar chavas. Como decía hace rato Jorge, soy machín y pues aquí y allá y como Pedro Infante, que tuvo como 50 y tantos hijos. ¿Y dónde están esos hijos? Pero cuando David le dice esto a Salomón, le está diciendo, pórtate como hombre. Y Salomón, yo me imagino, pues sí soy, papá. Sí soy. Yo creo que Salomón la agarró por otro lado. Pero en Proverbios, del capítulo 1 al capítulo 9 de los Proverbios, casi todos los capítulos hablan hijo mío, hijo mío, hijo mío. Los escribió Salomón, pero muchos de los proverbios eran palabras de David al mismo Salomón. David, tratando de evitar la maldición generacional que estaba arrastrando su familia, trata de advertirle a Salomón como rey. Le dice, ¿sabes qué? Ten cuidado, ponte trucha, mira, ten cuidado, esto y lo otro. Y le dice en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 5 de Proverbios, lo quiere prevenir de la mujer ramera, de la mujer adúltera. El capítulo 7 también lo quiere prevenir, y ahí le está diciendo todo esto, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 6 de Proverbios, versículo 32, quiero leerlo en una versión que yo lo traigo. Y David se lo dice a Salomón, le dice estas palabras, y escuchen lo que le dice. Mijo, pero al que comete adulterio le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. David le está diciendo a Salomón, le está diciendo, ten cuidado, a mí me sucedió, en mi propio pellejo, he mirado un desastre con mi familia, en tus hermanos, tú has visto, es un desastre, ten cuidado, mijo. Dice, aunque llegue coqueteándote y te mire por la ventana y se te acerque y te abra la puerta de su casa y te diga, mi marido no está en casa, todo el dinero de la casa se lo llevó, ten cuidado, mijo. Le dice David, hazlo. Te lo voy a leer en otra versión, si me lo permites. Pero al que se enreda con la mujer de otro, comete la peor estupidez, busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Proverbios, los proverbios. Recuerdo que una vez fue el pastor Luis a predicar a Tecate y predicó puro proverbios. Puro proverbios. La sabiduría. Yo tengo unos conocidos desde la infancia. Y esos conocidos desde la infancia nunca fueron mis amigos así, super amigos, super camaradas. Ellos son de la misma edad que yo, solamente que están más llenitos, ¿verdad? Y un día platicando con uno de ellos me dijo, su papá, yo me acuerdo cuando yo tenía como 6 años, a su papá lo mataron en la gasolinera en un pueblito chiquito que se llama Valle de las Palmas, cerca de Tecate. Yo me acuerdo que tenía como 6 años y mi hermano René, que ya tenía como 12 años, andaba en una bicicleta. Yo recuerdo que llegó a la casa con los ojos así, pelones así. Y me acuerdo que llegó en la bicicleta a la casa y llegó diciendo, mataron a don Juan, mataron a don Juan, mataron a don Juan. Y mi hermano, asustado, pues era un niño, y yo tenía como 6 años y escuché esa noticia.
fuimos creciendo, mataron a don Juan. Y todo el mundo decía, no, pues don Juan, pues era un que tenía un troque de dompe, y era un señor muy buena gente, y era buena persona, lo mataron injustamente, etcétera, etcétera. Cuando ya ahora de grandes, uno de sus hijos, lo vi hace unos 10 años, y platicando con él, le dije, oye, claro, yo me acuerdo que a tu papá lo mataron. Sí, ¿sí sabes por qué mataron a mi papá? Muy franco él. Le dije, no, nunca supe por qué mataron a tu papá. Mi papá le ganó con la doña al compadre. El compadre se dio cuenta, dice, y llegó a la gasolinera. Mi papá estaba cambiando una llanta al troque, dice, y llegó, dice, y con una 38 Super, dice, y se la descargó. Dice, pero mi papá, dice, así me dijo, dice, era mañoso. Me acordé de este versículo. Y estábamos platicando así de su familia, y dos hermanos de él habían muerto. Y un hermano de él, en el Valle de Mexicali, él era biker, traía su Harley Davidson, y tuvo un accidente de frente con un carro y se mató. Y todos escuchábamos esa noticia. Y él me dijo, dice, ¿sabías tú que mi hermano no se accidentó? Dice, ¿sabías tú que le echaron el carro encima? ¿A poco le dije? No sabía yo eso, ni lo de tu papá. Siempre supe que tu papá era bien buena gente y era un señor trabajador. Sí, siempre era mi hermano. Y dice, mi hermano, dice, ¿supiste? Dice que a él lo mataron. Le dije, ¿y por qué? Lo mismo que mi papá. Era gandalla con las mujeres. Así te estoy diciendo las palabras que él me decía. Y el Carlos, un hermano más chico de él, lo mataron también a balazos en Los Ángeles, California, en Riverside, para ser exactos. Y él me dice, ¿te acuerdas del Carlos? Si supiste que murió, ¿va? Sí, no, ese supe que lo mataron. Pues por lo mismo. Eso se llama maldición. Una tragedia. Una tragedia. Te voy a leer algo que traigo aquí también, otro dato. John F. Kennedy murió asesinado el 22 de noviembre de 1963. Su hermano Robert Kennedy también fue asesinado. David Kennedy murió de una sobredosis de droga 1984. Esta es la tercera generación. John F. Kennedy Jr. murió en un accidente de avión el 17 de junio de 1999. Todas las revistas y periódicos de Los Ángeles, de Estados Unidos, Los Angeles Times, hablaban de la maldición de los Kennedy. ¿Y qué le pasó a Salomón? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3 y 4. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3 y 4. Quiero decirte cómo podemos decir, no quiero caer en adulterio y poder lograrlo. Poder lograrlo. Checa Salomón, checa lo que su vida de Salomón. ¿Cuántas mujeres tuvo? Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron ¿qué? Su corazón. ¿Cómo le pasa esto a Salomón? Dice que su corazón se desvió. Un hombre sabio, súper inteligente, un hombre que tenía el conocimiento, un hombre que no era ignorante, un hombre súper inteligente, un hombre que tenía relación con Dios como lo hacía David, su padre. Y su padre ya miraba todo esto llegar, por eso le decía, mijo, yo ya voy a seguir el camino de todos los hombres, ya me voy a morir. Mira, tú vas a ser el próximo rey, esfuérzate y fájese los pantalones, mijo. Fájese los pantalones. Yo un día, yo salí de la escuela bíblica, estaba más joven. Lo de lo guapo, pues ya sabe uno, ¿no? Pero una esposa de un amigo, en la casa que nos rentó la escuela bíblica, allí vivía, y su esposo estaba en un centro de rehabilitación en Isla de Selvas. Y la mujer, guapa, soy honesto, como hombres, pues
como decía Jorge, uno siente la atracción y pues, órale. Pero un día yo llegué a la casa esa, era una casa chiquita, y estaba ella como que se acababa de bañar, y su pelo largo y sus shorts muy cortitos, y estaba haciéndoles tortillas de harina a los dos jóvenes que estaban conmigo en esa casita. Y cuando yo llego la veo de espalda, y varias veces llegó a acercarse a la casa esta mujer, igual así, y yo sentía una revolución dentro de mí, sentía una revolución, te soy bien honesto. Empecé a imaginar cosas, empecé a pensar, al mismo tiempo me daba miedo, y yo decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ay, ya andaba yo turbado. Ella quería estar aquí, sí. Y yo recuerdo que un día ella venía caminando en la tarde, allá a la casita esta, y el Espíritu Santo me ayudó. Le dije, Espíritu Santo, ayúdame, y me la encontré a ella, y le dije, mira, la saludé y le dije, yo sé que tú y yo nos conocemos. Ella vendía droga con su esposo cuando yo no era cristiano, y nos conocíamos, pero ahora yo, pues cristiano, Dios te da una manita de gato o algún zarpazo de tigre, pues, te pega una livianada a Dios, pues ya te miras por vida, de perdida. Cuando uno loco, nadie te hace, ni hasta los perros sacan la vuelta. Tengo un amigo mío, fíjate que tengo un amigo, fíjate que es pastor, que él era un cholo, siempre se paraba así en las esquinas. Él le hablaban de Cristo y no se quería convertir. ¿Y sabes cómo se convirtió él? Estaba parado él así en la esquina así, llegó un perro con roña, levantó la pata y lo orinó. Y mi camarada estaba así bien tumbado, así, ¿verdad? Y sintió calientitos los calcetines. Sintió bien calientitos los calcetines. Y luego le hizo él así, y pues miró que el perro lo estaba orinando. Dijo, ya esto es lo último que pudo haber pasado. Y es pastor ahorita. Dios usó un perro. La Biblia dice que usó una burra, pero con él usó un perro. Entonces, y me la acerqué a ella y le dije, yo sabes que tú y yo nos conocemos, y tú sabes, dije, que yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Le dije, y tú sabes de dónde el Señor me sacó, le dije yo, y tú sabes, le dije, que tú estás sola y yo estoy solo, le dije yo, y tú estás viniendo seguido para acá, pero sabes que, le dije, te pido por favor que no te vuelvas a acercar. Y cuando yo le dije eso, ella como que sonrió, como con coraje así, se dio la media vuelta y se fue. Como a los 4 días me la encuentro ahí mismo en la ciudad de Tecate, en una de las calles, y me volteó la cara, pero le dije, no me importa. Dije, si esta mujer sigue viniendo para acá, yo voy a cambiar de domicilio. Tienes que hacer eso. Si te digo que yo no tenía más que atracción, y que no, la verdad. ¿Pero por qué? Porque ahora Cristo está en mí. Ahora escucha esto. Fíjate lo que le sucedió a Salomón. Pero ahora quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Aparece el Salvador del mundo. Aparece Cristo. Gálatas capítulo 4 y versículo 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, wow. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo importante, muchachos, lo importante, hombres, de creer en Jesucristo y decirle a Jesucristo que viva en nuestra vida, porque entonces sí, ya no tendrán ni parte ni suerte ninguna maldición generacional. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Siguiente versículo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, Cristo vino a hacernos los hijos de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios? Porque ahora Él nos da un ADN diferente a ti y a mí. A todo hijo de Dios Él nos da un ADN, y ese ADN es su espíritu. Ese es su espíritu dentro de nosotros. Siguiente versículo. Me gusta porque el siguiente versículo dice, Abba Padre, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al espíritu de su Hijo. El mismo espíritu que estaba en Jesús cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo y por todo.
pero sin pecado. Él decía, no quiero, y lo logró. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que a todos sus hijos nos ha dado a su Espíritu. Ahora, Abba Padre. La palabra Abba significa un grito desgarrador. ¡Papá! ¿Qué significa Abba? Un grito, un clamor, decir, papá, ayúdame. Soy tu hijo, como un niño que alguien se lo quiere robar, que alguien lo quiere secuestrar, como un niño que clama con un clamor desgarrador, ¡papá! Pero Gálatas 3:13 es el versículo clave donde dice que Cristo vino a rescatarnos a ti y a mí de toda maldición de la ley, de toda maldición generacional. Cuando estaba David, no tenía a Cristo todavía. Salomón no tenía a Cristo todavía. Noé tenía buen corazón, pero no tenía a Cristo todavía. Rahab se quería portar bien, pero no tenía a Cristo. No tenían al Espíritu Santo. Pero tú y yo tenemos ahora al Espíritu Santo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Escucha, Juan dijo, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Pablo dice, en el nombre de Jesús, en todas las cosas, tú y yo somos más que vencedores. Eso de que no quiero y que no quiero, y por más que no quieras, muchas veces va a haber la tendencia, pero tenemos al Espíritu de su Hijo, tenemos al Espíritu Santo dentro de ti. Yo voy a invitar, por favor, que me ayudes con la guitarra. Y que escucha esto. Necesitamos tú y yo ser llenos del Espíritu Santo. Porque ser llenos del Espíritu Santo, eso nos va a ayudar a ti y a mí. Es decir, no quiero caer en adulterio, no quiero otra mujer, no quiero cometer fornicación. Es decir, no vamos a poder por nuestra propia fuerza, por más coco que tengamos, por más conocimiento que tengamos. Necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos. David tenía un corazón conforme al de Dios. David no quería ofender a Dios. Imagínate a David casi revolcándose en el suelo. ¿Pero por qué lo hizo? Había una maldición operando. Y yo quisiera que en esta hora, antes de decir al Espíritu Santo que venga, número uno, para ser libre de toda maldición generacional. Porque yo he mirado gente en las congregaciones que su mamá, su papá, sus abuelos, sus bisabuelos hicieron cosas, hicieron sus ondas, y nosotros las estamos repitiendo. Hijo de tigre pitito, y de tal palo, tal astilla. Y no podemos librarnos. Y vivimos una vida de fracaso, y de fracaso, y de fracaso. Y dices tú, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? Voy a la iglesia, leo la Biblia, doy mi diezmo, o sea, estoy fiel a la congregación. ¿Qué pasa? Ahora escucha esto. Yo quiero que hagamos tres cosas. Número uno, reconocer que estás arrastrando con una maldición generacional. Si sientes muy fuerte la atracción y has vuelto a caer, es que quiere decir que esa maldición tú necesitas solamente confesarla. No la vamos a romper, que fue Cristo el que la rompió. Fue Cristo el que la rompió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y Él quiere romper toda esa maldición generacional para que tú puedas decir, ¿sabes qué? No quiero, y que nunca más nosotros ofendamos al corazón de Dios en un pecado de esta magnitud, hablando de la inmoralidad sexual, adulterio y fornicación. ¿Para qué qué? Para que no corra esa maldición a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que en ti se rompa toda maldición. Mi papá murió de Alzheimer. Sus hermanos murieron de Alzheimer. Cuando yo me di cuenta de esto, dije, Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que tú rompiste toda maldición en la cruz del Calvario. Yo no tengo Alzheimer, Señor. En el nombre de Jesús. La familia de mi mamá con diabetes, hasta los médicos te dicen, ¿alguien de su familia está enfermo? Porque ellos saben hacer las maldiciones generacionales.
No, pues que hay diabetes en mis tíos. Vamos a hacerte un examen sobre esto. Hasta la ciencia, la genética estudia eso, sabe esto. Entonces en esta hora vamos a reconocer que tú y yo creemos en un Cristo que Él rompió toda maldición generacional. Y si hay un hombre aquí que no ha confesado a Cristo como su Salvador o como su Señor, vamos a hacerlo de una vez. Pónganse de pie, por favor.